Yo voy a redactar todo lo posible y bien el arco semicírculo hacia el río Danubio a la llegada a Ratisbona, desde el Bosque Negro, Schwarzwald, remontando por un Ingolstadt cuando lo visité en la Navidad de 2016, pasando por Moulins y su monumento a Napoleón. Y acabando por Straubing, donde cada año en agosto se celebra el Festival Folclórico de Gaubaden, donde 1 millón de personas asisten cada año en agosto, similar a la fiesta de la cerveza de Múnich y su museo donde se expone el tesoro romano escondido. El nombre de Ratisbona viene a raíz de un campamento legionario Castra Regina. Ratis significa consejo y bueno de bona. En latín hace buen consejo. Europeos, quienes controlaban las limas del Danubio, referente a la frontera militar romana a lo largo del Danubio hasta la Grecia. Aquí en Ratisbona, o dicha también Regensburgo, tardivamente relacionado a una monarquía dictatorial competitiva entre diferentes formas de administrar las villas de Europa, regens de regente o reinado y burgo de burguesosa. Dos formas gramaticales a la escala monarquista son el noble y el burgués. Parando aquí para no alargar mucho el tema dictatorial y faustolos, el casco antiguo de Ratisbona es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Han demostrado en sus edificios y en su arquitectura urbana cuales conservan una gran antigüedad incalculable de periodos pasados entre sus plazas y callejones del casco antiguo. Fachadas de edificios de 2 a 3 metros de espesor. No existe ninguna referencia enciclopédica atestiguando estas construcciones. Esta villa es casi paralela exacta a París al oeste y verticalmente paralela a Roma, Venecia y al norte Berlín más o menos. Ratisbona está situada de 50 a 70 kilómetros de las fronteras de Austria y Chequia, antigua Checoslovaquia. Parece ser, según un plano visto desde el cielo, la Checoslovaquia haya querido coger esta parte de terreno aún más hacia el oeste, frenada en su avance por Múnich y Nuremberg. La tasa de creyentes católicos va disminuyendo desde el siglo XX. Cuenta a 60% de católicos, según las estadísticas. Entre protestantes y evangelistas serían judíos de un 20%, el resto serían musulmanes, budistas y personas sin religión, otro 20%. El Museo Histórico de Ratisbona muestra la historia, el arte y la cultura de Ratisbona y de Baviera Oriental desde la Edad de Piedra hasta nuestros días. El museo hace referencia a Odín, héroe y jefe de un ejército luchando contra truenos y relámpagos, también llamado Thor. Es el héroe de los chiquillos a finales del siglo XIX, en el norte de Europa, errando por los países escandinavos. Sobre todo se le atribuye sus aventuras en el mundo germánico, considerado hoy en día un dios igual a Mitra domando un ternero. A Thor se le ilustra modernamente alzando un martillo o un hacha en la mano. El museo, fundado en 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial, sufriría expoliación y las piezas serían saqueadas por los comunistas del este europeo. Ratisbona sufrió ataques muriendo unas 1000 personas. Destruyeron 400 edificios. Los edificios existentes en el casco antiguo se vieron menos afectados en comparación con el nivel de destrucción en otras ciudades del centro de Alemania. En abril de 1945 anunciarían la defensa de Ratisbona y destruirían todos los puentes del Danubio,
Teniendo acceso a la villa volarían el puente de hierro y el puente Adolfo Hitler, y los dos pilares del puente de piedra del siglo XII. Fueron también destruidos monumentos culturales de la ciudad de Ratisbona, y para evitar más daños, el 23 de abril de 1945 tuvo lugar una manifestación no autorizada para la entrega de la ciudad sin lucha por parte de mujeres de Ratisbona, con niños y ancianos, pero también soldados y el clero. Cuando el predicador de la catedral, Johann Mayer, tomó la palabra para justificar su petición, fue detenido por agentes de policía y condenado esa misma noche por un consejo de guerra para socavar la fuerza militar, y ahorcado en la oscuridad alrededor de las 4:30 de la mañana con varios ciudadanos de la villa. El museo está situado en el antiguo monasterio minorita de San Salvador. En la planta baja hay una colección arqueológica que, a partir de hallazgos, documenta la historia de Ratisbona y el Alto Palatinado, desde la prehistoria hasta el fin de la época romana. Guillermo I de Alemania nace en 1797 a Berlín y fue emperador y primer jefe de Estado de la Alemania unida. La Catedral de Ratisbona es un templo de la Iglesia Católica más importante de la arquitectura gótica de la Alemania Occidental. Da la impresión de ver la Catedral de Colonia al oeste, la impresión de verla de noche entre unas calles estrechas, oscura su fachada y las estatuas colgando, de forma a la Catedral de Notre Dame de París, pero de una manera diferente. En cuanto a sus esculturas dentro del templo, o algunas en el Museo de Historia de la Villa, demuestran un pasado horrible de guerras. Pueden ser ocupaciones, sean de Checoslovaquia, acompañados por ortodoxos de un imperio oriental desconocido en sus formas dirigentes, sean alejandrinos. El ejemplo sería imitar una sociedad de hoy dictadora comunista en forma de bárbaros invadiendo el oeste europeo. Benedicto XVI nace a la frontera de la Austria en Alemania, a 30 kilómetros donde también Adolfo Hitler había nacido. Su hermano Jorge era director del coro de la Catedral de Ratisbona, y parece ser José Ratzinger. Desde 1969 a 42 años fue profesor universitario en la Universidad de Ratisbona. El desconocimiento de este hecho, de la controversia entre religiones, tensiones crecientes como la petición del verano de 1969 que preguntaba Ratzinger ¿qué es la cruz de Jesús sino la expresión de una glorificación sadomasoquista del sufrimiento? Lo que llevó a José Ratzinger a considerar que quien quería seguir siendo progresista en este contexto se veía obligado a renunciar a su integridad. Dicen que a los 20 años enseñaba ya en la Universidad de Ratisbona. En el año 69 asumió la cátedra de dogmática de historia de la universidad y fue vicepresidente de esta última. Tendrá como estudiantes de doctorado a varios teólogos, por ejemplo el actual cardenal arzobispo de Viena, conde de Sorbonne, y José Fesio, sacerdote y fundador de la Universidad Ave María de Miami. El Danubio es un río corriendo 10 países de Europa de 3.000 kilómetros de longitud, el segundo río más largo de Europa. Nace al sudoeste de Alemania en la villa de Donaueschingen, a 50 kilómetros de la frontera francesa, a vuelo de pájaro desde Colmar, terminando en Ucrania. El curso más alto de Europa pasa por Ratisbona, por el paralelo 49, línea exacta de París, entre Nuremberg y Múnich. Luego va cayendo hacia el sur por Viena, Budapest, Belgrado, frontera de Serbia, Bulgaria, Rumanía hasta el Mar Negro. La ciudad de Kelain está ubicada a la salida de un desfiladero en la desembocadura del Atmut en el Danubio. Las excavaciones han demostrado a Kelain estando habitada de la época neandertal. En el área se encuentra un cementerio de urnas del periodo Hallstatt, necrópolis de alrededor del 800 antes de esta era, tumbas y restos de asentamientos. A principios de esta villa era un oppidum celta, asentamiento fortificado llamado Alcimoenis, topónimo
utilizado por Ptolomeo en su geografía. El Salón de la Liberación se encuentra en un espolón montañoso dando al monte Michelberg, a 3 kilómetros de Kelein, entre la desembocadura de la fuente Almud en el Danubio, formando un espolón o colina. Cuando llegué en Navidad de 2016 estaba la fachada en obras, por lo cual no pude ver las estatuas del exterior, pero sí se podía entrar al interior. Conmemora las victorias de Napoleón durante las guerras napoleónicas, construido según diseños de construcciones antiguas y cristianas en 1850 sobre las ruinas de un monumento dedicado a los luchadores por la liberación alemanes. Napoleón no es querido en Europa, por eso puede equivocar las reseñas y datos expuestos y dar al monumento un toque de nobleza alemana, alejándose de las repúblicas. Hoy en día esta es una nueva orden. En este caso dan la construcción a un tal Luis I, el cual muere en Niza, de manera los reyes y príncipes han devenido republicanos, pero para no alterar la vida de los nuevos asiáticos, por así decir, los cuales serían los nuevos burgueses, se le atribuye de regalo esta construcción. Voilà. La ciudad de Straubing se encuentra a orillas del Danubio, siguiendo en semicírculo Kelheim. El centro villa es una urbanización constructiva tan antigua a una cuestión de los ancianos astronautas. Semejante arquitectura en todo este lado del Danubio alemán. Territorio de Limas, frontera del Danubio rético. Regensburg y Straubing, antigua ciudad romana de Sorbiderum. El Danubio es el río donde nace la nobleza, al son de la música del trompetista entre amores de una bella Margarita Úrsula, por así decir, y de Frankie, un burgués asiático africano llevando de nuevo este amor extremista a su cauce. Al este. El casco antiguo lo denominan del periodo gótico, en su arquitectura de castillos o granjas de fabricación de cerveza. No solamente aquí, sino por toda la Alemania la cerveza es el material de exportación, y sin la cerveza Alemania no sería la misma, como el champaña en la Marne francesa. Straubing hoy tiene 50.000 habitantes. La iglesia de San Pedro es una basílica románica construida sobre un edificio gótico, pero dicen antiguamente era carolingio. Está pegado al cementerio de San Pedro, justo al este de la Old City de Straubing.
Algunos comentarios en Google Maps dicen: nunca he visto un cementerio tan impresionante. Te lleva a otro tiempo, uno de los cementerios más bonitos que he visitado, dice otro. El cementerio y las numerosas tumbas son muy impresionantes y realmente cautivan. Las inscripciones de algunas lápidas aún son legibles y ofrecen una pequeña idea de la vida de los difuntos. Hace años todavía se podía visitar todos los edificios del cementerio, dice este. Ahora solo se puede ver a través de una puerta. Desafortunadamente el respeto ya no son un hecho y por lo tanto ya no están abiertos al público para protegerse contra el vandalismo. Sin guía solo puedes abrir la puerta un poco. En este caso de Navidad de 2016 yo pude entrar y visitarlo completamente. El Museo de Strouben expone la antigüedad de Gauboden, periodo celta y zona de 15 kilómetros de diámetro, más o menos a los límites geográficos de Strouben. Lo más destacado del museo es el tesoro romano, considerado uno de los hallazgos romanos más importantes de Alemania. Igual al tesoro de Košice en Eslovaquia, este tesoro de Strouben se descubrió en 1950, a unos 100 metros al norte de la villa, escondido en un caldero de cobre y solo unos 40 centímetros por debajo de la cima del sitio. El tesoro de Košice se encontró en centro villa, guardado a varios centímetros de profundidad de un muro de un edificio. Este de Strouben contenía piezas de armadura del soldado romano de Bonito, pectorales y hombreras de oro y otros materiales de forja, con impresionantes cascos y máscaras faciales de bronce, durante unas obras en este mismo museo. Los inicios del museo se remontan al año 1845, cuando los objetos inutilizables del arsenal de la ciudad se recogieron en la llamada Torre de la Pólvora y se pusieron a disposición del público. El tesoro probablemente, dicen, fue enterrado en el siglo III por ladrones bárbaros alamanes. Este tesoro constaba de 7 máscaras y cascos faciales, varias placas protectoras de cabezas de caballos, diversas estatuillas de bronce, de hierro, monedas. A diferencia de Košice, aquí había solamente una docena de cara de los Césares y cruz de Constantinos. Hay un gran artículo sobre los fuertes de Strouben, el antiguo Serviodurum, también Servinodurum o Serviodurum. Son el nombre colectivo de una guarnición romana de varios periodos en el área de la ciudad de Strouben de la Baja Baviera. El nombre de Serviodurum significaría Servius del dictador del 500 antes de esta época, y Durum es frontera o muralla. En el lugar donde hoy se encuentra la ciudad de Strouben se encuentran vestigios de ella desde aproximadamente 5.000 años antes de esta época. Los romanos mantuvieron el topónimo celta a la ciudad-civilización europea y ampliaron el sitio hasta convertirlo en un importante emplazamiento militar en la frontera oriental del Danubio. Es muy difícil datar un sitio de hace 2000 años para hacerlo de hace 4000. Los libros de Plinio o planos de Ptolomeo podían ayudar a este estudio, porque normalmente Apiano y Polibio se salen del mapa europeo hacia el África y el Asia. Yo sé la existencia de libros de la Galia y de la Germania de hace 2000 años o más, pero yo no conozco sus autores. Los interesados por sus nombres y apellidos sí podrían buscar acontecimientos semejantes a este de Ratisbona y el Danubio a sus fronteras del este europeo. Yo me quedo en la parte greca romana sin llegar a los Diodoro de Sicilia, otros hallando escritos sobre Egipto y Siria. Aquellos quienes portan nombres de Tomás, Juan y Francisco saben muy bien, si no la cruz de cultivación estudiosa o los burgueses devenidos reyes desde Oriente semejantes a los magos de Belén.